No era un hombre de guerra, sino de silencio. En su interior no había un campo de batalla ruidoso, sino un vasto desierto, donde el eco de las traiciones resonaba con una intensidad que no podía ahogar. Era un rey silencioso, uno que entendía que no siempre se libra la batalla a gritos, sino a través de la espera y la sombra. El sonido ensordecedor de su dignidad herida era una melodía sutil que bailaba en el aire denso de la traición. En ese abismo personal, la noche era perpetua y el frío cortante, pero su mirada seguía fija en el horizonte de una justicia que aún no había desvelado. Ellos pensaban que su silencio era un acto de sumisión, una señal de debilidad. Pero aquellos que interpretan el silencio incorrectamente no perciben el filo que éste puede ocultar. Es en el vacío donde algunos encuentran el espacio para afilar sus pensamientos y planificar cada respuesta sin la distracción de las palabras vacías. Son pocos los que entienden que algunos reyes no rugen, esperan. Calculan cada movimiento mientras el mundo los observa confundido y engañado por una fachada quieta. Ella jugaba un juego peligroso provocando inferencia en el mismo silencio que lo defendía, y aunque muchos podrían ver esto como rendición, era todo parte de una estrategia. Él llevaba dentro de sí la pesadez de un amanecer inminente, uno que llevaría la clara luz de la verdad implacable. De pie en esa penumbra autoimpuesta, uno podría preguntarse, ¿por qué elegiría él callar en lugar de confrontar? Sin embargo, en la mente de un estratega, el valor no siempre yace en el impulso del momento, sino en la paciencia del tiempo. El laberinto emocional que lo atrapaba estaba tejido con finos hilos de sombra y luz. Para aquellos que sufren la infidelidad como él, el universo se reduce inicialmente a una paleta acromática donde reina la noche del alma abrazada por el viento helado de la indiferencia. Y mientras las voces de la duda acarician, su psique lo impulsan a cuestionar su propia identidad y valor. Sin embargo, aquí yace un poder oculto, uno que no se rinde ante el golpe inicial de la traición. Mientras la luna contemplaba testigo imparcial de los eventos, él comprendía que no todo estaba perdido. En el reflejo oscuro del lago de su compañerismo roto, vislumbraba un eco de quién podría llegar a ser después de atravesar el dolor. Porque en los reinos del desamor existen dos tipos de hombres: aquellos que se quiebran y aquellos que en la fragua del silencio se agudizan. La traición no había propiciado su destrucción, sino su reformación. Es imposible no preguntarse quién era ella realmente. La dama que con su sonrisa guardaba el secreto de su furtiva partida hacia otro cielo. Sus ojos, que una vez parecieron sinceros, ahora eran espejos del engaño. Y mientras ella paseaba por los pasillos de aquella casa compartida, cada zancada era un recordatorio de sus pasos en una dimensión paralela donde él no existía. Pero en su error de cálculo, ella subestimó el poder de un hombre subestimado. El desafío para él no era simplemente descubrir la verdad, era enfrentarse a su propia sombra y decidir qué camino trazaría después de que los cimientos de su mundo fueron sacudidos. Quien lo mirara a la distancia solo vería la calma de la superficie, pero dentro un océano de emociones bramaba listo para encontrar su curso. Esta lucha interna no era sino una danza con la oscuridad y la luz, una búsqueda incesante de equilibrio que cada ser traicionado debe enfrentar. Porque el amor que muere deja un vacío, sí, pero también la oportunidad de llenar ese espacio con algo nuevo, algo que solo el tiempo y la sabiduría podrían revelar. Ella creyó que su silencio sería su perdición. Pero al igual que un rey que esculpe un destino en la piedra del tiempo, él optó por esperar su momento, el clímax de una historia que aún tenía mucho por contar. El protagonista, envuelto en el manto del engaño recientemente descubierto, se enfrenta al tumultuoso ciclo del dolor. En la encrucijada emocional, es fácil quedar atrapado en la marea alta de sentimientos que van desde la incredulidad hasta una rabia que podría consumir el alma. Enfrentarse a la traición es como despertar de un sueño donde la realidad golpea con la fuerza de un huracán, y en los siguientes días las emociones golpean en oleadas. La negación suele ser la primera fase, un refugio subconsciente, donde las personas intentan protegerse del dolor insoportable. La mente se aferra a una delgada hebra de esperanza, releyendo cada memoria feliz en busca de indicios de falsedad, tratando de convencerte de que debe haber una explicación razonable. Tal vez fue un malentendido, un momento pasajero del que pronto despertarán y encontrarán a su pareja sonriendo con amor genuino. Pero como en muchas historias reales,
la sombra de la duda se adentra más profundamente, rompiendo lentamente la ilusión hasta que la verdad queda expuesta. Y entonces llega la ira, una energía furiosa que corre por las venas calentando cada palabra y pensamiento. Si alguna vez te has sentido apuñalado por la espalda, entiendes esta emoción poderosa. Surge el deseo de confrontación, de gritar el dolor al mundo, de enfrentarse al traidor con cada agravio, cada promesa rota y cada para siempre que resultó ser mentira. Es en este momento cuando muchos se pierden en fantasías de venganza, en sueños de justicia, de ver a quien traicionó morder el polvo de su propio engaño. Sin embargo, donde la ira calienta, el espíritu también quema. En lugar de aliviar, puede tender una trampa en la que quedarse atrapado. La tristeza se instala como la niebla de una mañana de otoño, un peso que aplasta el pecho y hunde el corazón. Es un dolor particular ver cómo se disuelve la historia compartida, un recordatorio persistente en cada rincón del hogar, en cada silencio durante las comidas. Lo que una vez fue un santuario de amor se convierte en una casa embrujada por recuerdos. Y en esa tristeza, una pregunta inevitable surge: ¿no fui suficiente? Esta es la trampa de la incomprensión, un agujero oscuro en el que se sumergen los pensamientos y juicios personales. Las historias colectivas muestran que cada persona navega por estas etapas de manera única y no existe un manual preciso para superar una traición. Un ejemplo dolorosamente común es quien sigue en una relación disfuncional soñando con cambiar al infiel, o peor aún, con volverse irreconocible para evitar futuros engaños. En sus esfuerzos, algunos intentan recorrer otras rutas, una venganza disfrazada de indiferencia, ignorando el dolor y viviendo al estilo hedonista, como si la compañía momentánea de otros pudiera aliviar la herida dejada por el pasado. Pero también hay quienes canalizan el dolor hacia el crecimiento personal. Ante semejante angustia, algunos se sumergen en el autodescubrimiento, buscando el significado detrás de su sufrimiento. Este viaje interno se convierte en una herramienta poderosa para reconstruir la identidad y reforzar el amor propio. Identificar las lecciones que la vida intenta enseñar puede ser transformador, un verdadero fénix que renace de las cenizas del pasado. Es vital recordar que la sanación no es lineal. Las emociones son como un caleidoscopio en constante cambio. Lo que un día es ira, al otro puede ser tristeza, y poco a poco las olas emocionales amainan en las costas del tiempo. No todos eligen despreciar al villano de su historia. Algunos abrazan el dolor, lo convierten en arte, en música, en palabras que algún día podrían inspirar a otros a no renunciar a la esperanza. Este ciclo del dolor, aunque arduo, es parte del tejido humano. Enfrentarlo es como estudiar una lección hecha a medida sobre la fortaleza que yace en lo profundo de uno mismo. Las historias de quienes triunfan tras la tormenta pueden ser faros de esperanza, iluminando caminos que otros pueden tomar para encontrar su propia paz y equilibrio después de la tormenta. Y en ese viaje, uno descubre lo posible cuando se elige llenar el vacío dejado por la traición, con sabiduría, cultivando el amor por uno mismo y por la vida, una vida que aún tiene mucho por ofrecer. El descubrimiento de una traición en una relación amorosa a menudo actúa como un catalizador que desvela las complejas dinámicas familiares que influyen silenciosamente en nuestras decisiones. Las cadenas invisibles del deber y las expectativas familiares pueden atar a una persona al dolor, a pesar del veneno evidente de la infidelidad. El miedo a decepcionar a los seres queridos, combinado con la presión cultural y social para mantener la fachada de un matrimonio exitoso, puede ser lo suficientemente poderoso como para mantener a alguien en una relación dañina. A medida que se desentrañan estos hilos familiares, se hace evidente que el contexto social y cultural es un factor vital en el proceso de toma de decisiones. Cada cultura presenta un enfoque particular hacia el matrimonio y las relaciones. En algunas, el honor y la reputación de la familia priorizan el bienestar individual, creando un entorno donde las apariencias prevalecen sobre la realidad interna. Este tipo de presión no solo proviene de los padres o parientes cercanos, sino que es la suma de generaciones inmemoriales de normas y expectativas. Las personas atrapadas en este dilema pueden sentirse como peones en un juego diseñado por leyes y expectativas no escritas, buscando desesperadamente un equilibrio entre el deber familiar y la necesidad de autopreservación.
Ejemplos de estas dinámicas abundan. Imagina a Ana, una mujer que descubre la infidelidad de su esposo, pero enfrenta la desaprobación implícita de sus padres, que han invertido tanto en la boda socialmente y emocionalmente. Se siente acorralada por el temor a un juicio social implacable, que todavía califica el éxito de una persona por la cohesión aparente de su vida familiar. No es solo el sentido del deber lo que complica estas decisiones. La incertidumbre económica también actúa como una atadura. Para algunos, la dependencia financiera, impuesta por estructuras culturales tradicionales, amplifica el miedo al cambio. El temor de ser incapaz de mantener un estándar de vida, una vez que se alejan de la protección de un matrimonio aparentemente estable, puede obligarlos a elegir la seguridad percibida sobre la felicidad genuina. Las personas que desafían estas normas, a menudo enfrentan una montaña de resistencias, no solo desde el exterior, sino desde dentro de ellas mismas. La lucha interna entre lo que se percibe como correcto y lo que se siente correcto puede resultar en un conflicto emocional que paraliza. Los códigos sociales y culturales que dictan el desapego del individualismo a favor del colectivismo de la familia pueden hacer que el acto de romper con una relación tóxica sea visto como un acto egoísta. Es aquí donde el papel del autodescubrimiento se convierte en algo esencial. Buscar apoyo fuera de la esfera familiar, ya sea a través de amistades, grupos de apoyo o terapia, puede ofrecer una perspectiva que sirve como un faro en medio de la tormenta. Comprender que el amor propio y el bienestar individual son igualmente importantes para contribuir positivamente al bienestar de la familia es un paso crucial. Aquellos que encuentran la valentía para volver a calibrar estas relaciones a menudo descubren una salida liberadora a su encierro autoimpuesto. Las lecciones que se aprenden a través de este proceso de navegación por las complejidades familiares son invaluables. Tal vez el consejo más significativo sea darle valor a la propia felicidad y recordar que aunque la familia es importante, no debería ser a expensas de nuestro bienestar ni de nuestra salud emocional. A medida que la narrativa avanza, se va creando un espacio donde antes había miedo, ofreciendo la oportunidad de perdonar a aquellos que a menudo sin querer han atado cadenas invisibles a los pies de sus seres queridos. Este perdón no significa olvidar, sino más bien trascender el dolor a través de la comprensión, liberando tanto a quien lo otorga como a quien lo recibe. Al final, la resistencia que florece de estas circunstancias es el faro que indica que aunque el camino hacia la curación puede ser arduo y desafiante, está lleno de valiosas lecciones. La vida ofrece muchas oportunidades para reescribir el guión y honrar tanto a la familia como a uno mismo, garantizando que nuestras elecciones se alineen con nuestro verdadero sentido de propósito y felicidad. Los hilos invisibles de la traición tienen la capacidad de entrelazarse intrincadamente en los tejidos de la mente, creando una narrativa interna que oscila entre el deseo de justicia y la necesidad de sanar. La psicología de la venganza emocional emerge en estas situaciones como una respuesta compleja, muchas veces confundida con un instinto primario. Es una reacción visceral que puede parecer justificada, una manera de equilibrar una balanza emocional que se percibe torcida, donde el dolor y la humillación buscan su contrapartida. El impulso hacia la venganza no es simplemente una búsqueda de retribución. Psicológicamente, puede interpretarse como un mecanismo de defensa, una forma de recuperar algún sentido de control o poder perdido durante la traición. Es ese eco que resuena en la mente, sugiriendo que el camino hacia el resarcimiento se construye con actos de retribución. Sin embargo, aunque tentadora, esta senda está llena de trampas que, aunque aliviadoras al principio, no logran satisfacer el hambre emocional a largo plazo. Los individuos que se permiten ser devorados por ese deseo de venganza, a menudo descubren que este enfoque les impide avanzar. En lugar de permitir el crecimiento, terminan atrapados en un ciclo destructivo que consume su energía emocional y mental. Este ímpetu por una justicia personal suele ser un reflejo del dolor interno, una sombra de las inseguridades que han ganado fuerza. No es solo justicia lo que se busca, es la validación del dolor experimentado, la confirmación de que uno no es el único culpable en esta narrativa desmoronada. En este contexto, es crucial comprender que la búsqueda de venganza no cicatriza las heridas, sino que a menudo las exacerba. Al dedicar tiempo y pensamientos a acciones vengativas, se fertiliza el suelo para un resentimiento aún más profundo.
bloqueando cualquier posibilidad de recuperación emocional. Cada acto de venganza no solo prolonga el sufrimiento personal, sino que además refuerza el poder que la traición original mantiene sobre uno. En lugar de ganar libertad, se entregan más cadenas al dolor pasado. Las historias de aquellas personas que han seguido este camino ilustran la dolorosa paradoja de la venganza. Un marido engañado que decide destruir la vida profesional de su infiel pareja puede experimentar un momento efímero de satisfacción al ver sus planes realizados. Sin embargo, la euforia inicial se disipa rápidamente, dejando solo un vacío que no se llena con logros destructivos. Así la venganza se convierte en una cárcel emocional de la que pocas almas escapan indemnes. De hecho, cuando estas emociones no se exteriorizan de manera consciente y reflexionada, el individuo corre el riesgo de asumir el papel de victimario, también perpetuando un ciclo de dolor que se esparce a las relaciones futuras. La ira y el resentimiento no procesados se infiltran en las nuevas interacciones, ensombreciendo la capacidad de formar conexiones genuinas y saludables. Además, este enfoque limita la oportunidad de introspección, retrasando la evolución personal que podría surgir en esas circunstancias adversas. Así, el reto está en redirigir esa energía hacia un camino alternativo donde el foco esté en la reparación personal. Optar por el autocuidado y la introspección no es un signo de debilidad, sino un acto arduo de valentía y resistencia. La verdadera recuperación se encuentra en la introspección y el trabajo en uno mismo, convirtiendo el rencor en el motor que impulsa el desarrollo personal. Es preciso transformar ese deseo de venganza en un compromiso con uno mismo, priorizando el crecimiento interior sobre la satisfacción pasajera de una represalia. En última instancia, el poder reside en el acto de soltar el ancla del pasado, liberando tanto al traicionado como al traidor de un ciclo corrosivo. De esta forma se construye un nuevo paradigma, donde la fortaleza se mide no en la capacidad de devolver el golpe, sino en la habilidad de avanzar con dignidad y propósito. Así, el camino hacia la curación se transforma en una elección consciente para cultivar un bienestar personal duradero basado en la resiliencia y no en la retribución. Cuando se confronta a una pareja infiel, el primer error común es dejar que las emociones descontroladas tomen protagonismo en el encuentro. En el momento álgido del dolor, es fácil dejarse llevar por la indignación y la rabia, expresándose de manera caótica y hostil. Esto no solo deteriora más la relación, sino que también nubla la claridad necesaria para manejar la situación de manera efectiva. Las palabras impulsivas, aunque justas desde una perspectiva emocional, pueden cerrar caminos de diálogo, convirtiendo la confrontación en un campo de batalla donde ninguno sale victorioso. Ante tal escenario, a menudo se confunden las intenciones al requerir una justificación inmediata. La insistencia en conocer cada detalle de la traición muchas veces está motorizada por la creencia de que el entendimiento completo podría calmar el dolor. Sin embargo, frecuentemente este deseo de saberlo todo se traduce en acrecentar las heridas. Revelar detalles escabrosos puede alimentar la imagen mental del engaño, prolongando el sufrimiento y desviando la atención del foco principal: decidir el siguiente paso en la relación. Es crucial reconocer que una confrontación efectiva no se trata solo del desahogo emocional. Promover una comunicación constructiva requiere estrategia y calma, características que a menudo se ignoran cuando las emociones están a flor de piel. El objetivo es dialogar, no vencer al otro en una discusión. La confrontación emocionalmente cargada puede llevar a una escalada de problemas donde las acusaciones reemplazan a las soluciones prácticas. La clave debería centrarse en obtener respuestas que permitan una introspección confiada, no en el revanchismo a través de palabras hirientes o acusaciones constantes. Otro error común es realizar la confrontación sin haber preparado una salida post-conversación. Sin un plan de acción, las probabilidades de volver inmediatamente a los patrones destructivos son elevadas. Esta falta de previsión anticipa decisiones que podrían ser precipitadas, como amenazar con el abandono sin considerar las consecuencias prácticas. Esto no solo es perjudicial para quien amenaza, sino que también genera un ambiente de inestabilidad emocional y psicológica, bloqueando un enfoque racional hacia la resolución de conflictos. La confrontación también puede tropezar con la expectativa no verbalizada de una reconciliación inmediata.
La presión interna para restaurar la normalidad puede inducir decisiones erróneas. Muchos intentan ignorarlo fingiendo perdón antes de haber procesado plenamente el dolor, causando un trauma persistente. La ausencia de comunicación honesta y pausada puede perpetuar un ciclo de ira oculta floreciente en la superficie de lo indebido, mediante gestos superficiales de apoyo. Así, el acto de confrontar debe fundamentarse en un contexto de autocompasión y autorreflexión. En lugar de apresurar la restauración de puertas cerradas por la traición, uno debe centrarse en las necesidades emocionales personales, marcando espacios para el proceso y el análisis de si realmente se desea permanecer junto a esa persona. Esto no solo provee a uno de claridad mental, sino que refuerza la autoconfianza muy necesaria en una situación emocional compleja. A menudo, al enfrentar una infidelidad, considerar el asesoramiento puede marcar una diferencia monumental en el abordaje de la confrontación. Permite proveer las herramientas para guiar efectivamente la conversación, con el fin de obtener resultados constructivos en lugar de la discordia ampliada. Un consejero imparcial puede proporcionar la visión necesaria para navegar emociones profundas y abrumadoras, facilitando así no solo el diálogo, sino también la recuperación emocional, independientemente del resultado de la relación. A medida que exploramos estas complejidades, es oportuno recordar que cada individuo enfrenta su propia narrativa. Sin embargo, las historias y errores frecuentes pueden ofrecer lecciones y perspectivas que sin duda imparten sabiduría en medio del caos emocional. Aprender a confrontar eficazmente es a menudo un proceso gradual y desafiante, pero cada intento es un paso hacia un nuevo comienzo. Al final, la confrontación no debe ser el cierre de la historia, sino un capítulo en el que se siembra la semilla del cambio personal y relacional. En lugar de una batalla más con nuestro dolor, es una oportunidad para redescubrir nuestras fortalezas, replantearnos lo que queremos, y con esperanza y resolución, aprender a caminar hacia una vida que priorice nuestro bienestar, dignidad. La traición dentro de un matrimonio a menudo lleva a una encrucijada, donde las decisiones tomadas pueden repercutir profundamente en la vida futura de ambos individuos. Es un proceso intrincado cargado de emociones, donde la introspección y la evaluación clara del corazón y la mente son esenciales. Ante una traición, se desata una lucha interna monumental. ¿Es posible perdonar y reconstruir, o es preferible desmantelar esa estructura de años en busca de un nuevo comienzo? Al enfrentarnos a estas decisiones, debemos considerar un sinfín de factores psicológicos. Uno podría sentirse atado al pasado, reviviendo momentos felices que no quieren soltar, incluso cuando la evidencia de engaño ensombrece esos recuerdos preciados. Esto no solo se trata de enfrentarse a la pérdida de un compañero, sino también de la visión compartida de un futuro, que ahora parece más un espejismo que una realidad alcanzable. El peso de la opinión pública y familiar también juega un rol crucial en este dilema. Vivimos en sociedades donde a menudo se valora la estabilidad marital por encima de la felicidad individual, y romper con esa norma no es fácil. La presión externa puede influir a veces, haciendo que uno aguante más de lo que debería, provocando una espiral de resentimiento interno que contamina no solo la relación, sino también la propia percepción de sí mismo. Es importante analizar cada decisión bajo la luz de nuestras emociones más profundas. ¿Se toma la decisión desde el miedo a lo desconocido, o se basa en una honestidad brutal sobre lo que uno puede o no puede soportar? Aquellos que han enfrentado traiciones a menudo describen un período de autodescubrimiento, donde las sombras de la duda personal y la desconfianza hacia el otro dan paso a una comprensión más clara de sus propios límites y necesidades. Uno de los dilemas más comunes es el de permanencia versus ruptura. La alianza emocional es un factor que a menudo se pasa por alto por los involucrados. Se trata de un acto de equilibrio, en el que por un lado está la esperanza de restaurar lo que se ha roto, y por otro la posibilidad de nuevas heridas que dejan cicatrices aún más profundas. La decisión de quedarse podría estar influenciada por el tiempo compartido, la historia juntos, e incluso la creencia personal en la rehabilitación del otro. Sin embargo, quedarse solo por estos motivos puede ser peligroso. Este camino no es lineal ni simple, más bien es un viaje lleno de altibajos, un persistente tira y afloja de emociones.
Regresar a una relación que alguna vez fue traicionada sin el compromiso mutuo de cambio puede ser destructivo tanto para uno como para el otro, lanzándolos en un ciclo interminable de agravio y dolor. Por otro lado, elegir romper el vínculo puede ser igualmente difícil. La ruptura no solo implica la separación física de un compañero, sino también la reconstrucción de la identidad individual. Las decisiones deben tomarse en función de lo que nutre y hace crecer a la persona como individuo, no solo como parte de una unidad. En última instancia, la clave es comprender que cualquiera que sea la elección debe resonar verdad y autenticidad para usted. Esto implica una valoración honesta, confrontaciones difíciles y posiblemente cambios dramáticos en las expectativas y la rutina diaria. Con el tiempo, estas decisiones, aunque difíciles, pueden llevar a una vida más alegre y más en sintonía con quién es uno realmente. La sabiduría popular y las experiencias compartidas por otros que han enfrentado infidelidades son faros en este viaje. Aprender a vivir no solo con la decisión tomada, sino también con las consecuencias emocionales, es un desafío que requiere tanto coraje como resiliencia. Se necesita una fortaleza tremenda para no solo perdonar, sino también para buscar un camino que se alinee mejor con nuestro bienestar y autorrealización. Al final del día, la conversación franca con uno mismo es un pilar del proceso de toma de decisiones. Solo así, uno puede avanzar de una manera que permita florecer nuevamente, ya sea dentro o fuera de la relación actual. Cada elección, cada giro en este tumultuoso camino, contribuye no solo a superar el dolor, sino también a allanar el camino hacia un futuro donde el amor propio y la dignidad personal ya no sean concesiones, sino innegociables. En medio de la turbulencia emocional que sigue a una traición, el autodescubrimiento emerge como una tabla de salvación en el vasto mar del dolor. Cuando el ruido exterior de las promesas rotas y las disculpas vacías se apaga, queda un silencio reflexivo, un eco interno que pregunta, ¿quién soy yo realmente más allá de esta relación? Es en este territorio inexplorado donde yace el verdadero potencial de transformación personal. Esto no es un viaje para los pusilánimes. El sendero del autodescubrimiento iluminado por la búsqueda introspectiva puede ser el más arduo, ya que requiere enfrentarse a las partes de uno mismo que durante mucho tiempo han permanecido dormidas bajo capas de conformismo, expectativas externas. Durante este recorrido, uno puede encontrar que las narrativas personales, esas historias tan bien ensayadas que solíamos contar sobre quiénes éramos, necesitan ser reevaluadas. Enfrentarse a esa traición actúa como un espejo reflejando no solo las fallas de una relación, sino también aquellas inseguridades personales que hemos permitido florecer. Este proceso es similar al de desmantelar meticulosamente una vieja casa. Hay polvo, escombros emocionales, pero también una oportunidad para reconstruir desde los cimientos con materiales más fuertes y auténticos. En este contexto, las metáforas de superación y resurrección personal no son simples clichés, sino verdades necesarias. El autodescubrimiento invita a preguntar no solo lo que queremos, sino también por qué lo queremos. Es una oportunidad para explorar pasiones olvidadas, redescubrir valores personales y redefinir lo que en realidad es innegociable en nuestra vida. Desde la persona que decide volver a la escuela para perseguir un sueño profesional, dejado de lado por responsabilidades matrimoniales, hasta aquel que retoma hobbies que alimentan el alma, estos pasos son más que actos de mera distracción. Son actos intencionados de reconstrucción personal. Tal vez no sea sorprendente que muchas personas que han pasado por una traición encuentren una nueva apreciación por la autenticidad y la vulnerabilidad. Hablar desde las cicatrices, en lugar de esconderlas, se convierte en una herramienta poderosa para conectar con otros y con uno mismo. Esta honestidad desgarradora es el andamio sobre el cual levantamos una nueva percepción de quiénes somos, abriendo puertas al potencial inexplorado que siempre ha estado dentro de nosotros. Esta exploración no está exenta de desafíos, comparaciones insidiosas tanto con la vida de otros como con nuestro yo pasado pueden acechar en cada esquina. Sin embargo, el crecimiento real radica en el entendimiento de que el viaje hacia el autodescubrimiento no es una línea recta ni un sprint hacia un destino final, sino más bien un maratón lleno de altibajos, una serie de epifanías pequeñas, pero significativas,
que como piezas de un rompecabezas, eventualmente forman una imagen más completa y rica de nosotros mismos. Para aquellos que se adentran en esta travesía, es crucial recordar que el dolor, aunque abrumador, también es un catalizador para el cambio. Las historias de personas que se han elevado de las cenizas de sus propias crisis ofrecen ejemplos tangibles y motivadores de resiliencia, individuos que transformaron sus desafíos en plataformas de crecimiento que encontraron en sus heridas la motivación para inspirar y ayudar a otros en situaciones similares. Estos relatos nos enseñan que la fortaleza no es la ausencia de vulnerabilidad, sino la capacidad de avanzar con ella. Así, cada día se convierte en una oportunidad para profundizar en el conocimiento de uno mismo. Las experiencias pasadas, aunque muchas veces dolorosas, son lecciones valiosas que nos equipan con la sabiduría necesaria para enfrentar el futuro con una nueva perspectiva. A medida que uno avanza, puede descubrir que la paz interior no proviene de modificar nuestro entorno o controlar a los demás, sino de la comprensión y la aceptación total de nuestro propio viaje con todas sus imperfecciones y triunfos. En última instancia, este camino de autodescubrimiento, tras una traición, es una reivindicación de la autonomía personal, un acto de amor propio que, aunque arduo, promete recompensas infinitas. Es forjar con valentía y convicción una nueva senda que resuena con la autenticidad de quien realmente se es. Así el dolor se convierte no en un destino, sino en un puente hacia una versión aún más auténtica y plena de uno mismo. En el intrincado mundo de las emociones humanas, pocas cosas son tan devastadoras como la traición. Cuando el protagonista descubre la infidelidad de su pareja, es como si un abismo se abriera bajo sus pies, arrojándolo a un mundo de dolor y desconfianza, donde las certezas se fragmentan como cristal. Ese momento, el de la revelación, es un golpe certero a la autoestima, sacudiendo los cimientos de su identidad y valor personal. En el shock inicial, las emociones florecen con una ferocidad inesperada. La tristeza y la ira se entrelazan con una sensación de vacío abrumador, dejando al descubierto las vulnerabilidades que habían estado escondidas bajo capas de confianza construida a lo largo de los años. A medida que el protagonista navega el torbellino emocional, es confrontado por verdades incómodas sobre las dinámicas de poder y dependencia emocional en la relación. La traición se convierte no solo en un espejo que refleja las fisuras en la fachada de la relación, sino también en un catalizador que empuja hacia una profunda introspección. En ese espacio intermedio entre el amor perdido y la necesidad de reafirmación personal, emerge la necesidad de redefinir la autoestima. La traición, aunque brutal, ofrece una oportunidad inesperada para reevaluar quién es uno fuera del contexto de la relación fallida. Es en este proceso de reconstrucción donde se enfrentan los desafíos más significativos. Las cicatrices de la traición pueden llevar al protagonista, y por extensión, a cualquiera que haya experimentado algo similar, a cuestionar su propio valor. La lógica torcida de la traición sugiere que uno no es suficiente, que de alguna manera ha fallado. Pero la verdadera fortaleza radica en rechazar esta narrativa y buscar la validación interna, no a través de los ojos de un amante infiel, sino de uno mismo. Es crucial dedicarse tiempo a recuperar la confianza perdida a través de la autorreflexión y el cuidado personal. En este escenario, las estrategias concretas para reconstruir la autoestima son más valiosas que nunca. Practicar el autocuidado en formas que realmente resuenen con las propias necesidades puede ser transformador. Esto implica tomar decisiones intencionales para nutrir el cuerpo y el espíritu, desde adoptar una rutina de ejercicios que libere endorfinas hasta sumergirse en actividades creativas que incrementen la autovaloración. Además, rodearse de amigos y familiares que ofrezcan apoyo sincero y un espacio seguro para expresar emociones sin juicio es vital. Estas conexiones actúan como anclas, recordando el inmenso valor que uno tiene, más allá de cualquier relación fallida. El protagonista descubre que la meditación y la práctica de la atención plena son herramientas poderosas para cultivar una relación saludable con uno mismo. Estas prácticas permiten observar los pensamientos críticos que florecen después de la traición, sin dejar que definan la propia identidad. Aprender a desafiar estos pensamientos y reemplazarlos con afirmaciones positivas sobre lo que uno tiene para ofrecer al mundo es un acto de rebelión contra la narrativa de insuficiencia que la traición intenta imponer.
Sin embargo, es igualmente importante recordar que el camino hacia la autoaceptación es único para cada individuo, y no hay un manual universal que garantice resultados inmediatos. Este proceso requiere paciencia y autocompasión, y reconocer que algunos días serán mejores que otros es parte de la sanación. Cada paso hacia adelante, sin importar cuán pequeño sea, representa una victoria en el viaje hacia la recuperación del amor propio. Irónicamente, es al confrontar directamente el dolor que el protagonista comienza a sanar. La traición que inicialmente parecía un final, se convierte en un capítulo que marca el comienzo de una nueva narrativa personal, donde la autoestima se reconstruye sobre una base de autenticidad y resiliencia. En última instancia, la verdadera libertad radica en liberarse del peso del pasado, redefiniendo la autoestima no como algo reflejado por la percepción externa, sino como un reflejo del propio valor intrínseco y la capacidad de amar y ser amado genuinamente. A medida que este capítulo de dolor da paso a uno de renovación, el protagonista emerge más fuerte, guiado por un sentido renovado de sí mismo que ni la traición más amarga puede destruir. Este es el triunfo silencioso de la humanidad, encontrar luz en los lugares más oscuros y florecer contra todas las adversidades. En el umbral de cada nuevo amanecer, el protagonista se levanta mientras la luz entra sigilosamente por las cortinas de una habitación solitaria, cada rayo llenándola de esperanza. Pero en este tierno resurgimiento, hay desafíos ineludibles, errores comunes, que uno puede encontrar mientras busca reconstruir su vida después de una traición profunda. Estos errores se convierten en trampas ocultas que detienen el crecimiento anclando el alma a la orilla de un pasado turbulento. Las lecciones de otros, aquellos que han navegado aguas similares, se convierten en guías esenciales en este periplo hacia la renovación personal. Uno de los errores más frecuentes al intentar esta reconstrucción personal es rendirse al aislamiento total. El dolor y la vergüenza te empujan a protegerte, a crear muros altos imposibles de acceder, creyendo que son un refugio seguro donde el miedo no puede encontrar cobijo. Sin embargo, al cortar la conexión con el mundo, se pierde la oportunidad de recibir apoyo emocional. El camino hacia la recuperación es difícil de transitar solo, y las historias de la vida real nos revelan que aquellos que aceptan el apoyo de amigos y familiares a menudo encuentran un alivio que acelera el proceso de sanación. Por otro lado, otro error radica en apresurarse a sustituir el vacío dejado por la antigua relación con una nueva pareja sin haber resuelto el dolor previo. Este impulso hacia el amor rebote se convierte en una trampa emocional compleja que, lejos de curar, solo cubrirá temporalmente las heridas con un maquillaje efímero. Al leer historias de vida, se observa que estas nuevas relaciones a menudo carecen de la profundidad necesaria, desmoronándose bajo el peso de la desesperanza aún no confrontada. La verdadera recuperación comienza cuando uno aprende a estar solo, valorando la soledad como un terreno fértil para el autodescubrimiento genuino. Ceder al resentimiento es otro sabotaje común en esta travesía. Aunque es natural sentir ira hacia quien traicionó la confianza más íntima, aferrarse a ese rencor se convierte en un corrosivo que destruye lentamente la posibilidad de ser verdaderamente feliz. Las historias de aquellos que perpetúan ciclos de amargura muestran que esta falta de perdón solo mantiene las puertas cerradas a nuevas oportunidades de amor propio y felicidad. En su lugar, adoptar una mentalidad de aceptación y dejar ir la necesidad de justicia inmediata se revela como un paso crucial para aliviar esa carga. Muchas personas, en su intento por reconstruir sus vidas, cometen el error de negar la parte de responsabilidad que les corresponde. En un espejismo de defensa, se culpabiliza únicamente al otro por la traición sufrida, dejando que el ego gobierne sus percepciones. A través del análisis de múltiples casos, queda claro que abrazar las lecciones personales, por dolorosas que sean, permite crecer con sabiduría. Aprender de los fracasos sin autojuicio severo permite construir un futuro basado en el amor propio bien cimentado. Además, subestimar el poder del autocuidado se erige como otro error colosal en este camino. Al sumergirse en el torbellino de emociones y errores pasados, el individuo olvida que el cuerpo y la mente necesitan alimento y cuidado. Las experiencias de otros dejan claro que aquellas personas que implementan prácticas de autocuidado, como el ejercicio regular, la nutrición adecuada y la meditación,
descubren una fortaleza renovada que potencia cada área de su vida. Por último, ignorar el poder del perdón hacia uno mismo se identifica como una de las trampas más complicadas de sortear. Culparse persistentemente por haber confiado, por haber amado demasiado o por no haber discernido las señales de advertencia a tiempo erosiona cualquier intento de reconciliación interna. Las experiencias reflejan que aquellos que encuentran el coraje para perdonarse por sus supuestos errores y vulnerabilidades liberan un espacio precioso en su corazón para una auténtica curación y sueños futuros. Liberarse de estos errores requiere de introspección y de una decisión consciente de buscar la ayuda que realmente transforma, no solamente maquilla. Las lecciones, aunque duras, se convierten en el molde que redefine una existencia que ya no se define por el pasado, sino por la capacidad de construir un futuro lleno de promesas. La fuerza de cada paso guiado por un entendimiento profundo y una aceptación de uno mismo refuerza el camino hacia la luz, aún en los días más oscuros. El viaje nunca es directo, ni está exento de dificultades, pero al superar estos errores, uno se encuentra más fuerte y completo, listo para seguir adelante. En la narrativa de las relaciones humanas, las traiciones moldean y redefinen las vivencias y percepciones. Aquellos que transitan el camino espinoso de la traición a menudo emergen con historias de resiliencia y superación que son un testimonio del poder inherente al ser humano de reconstruirse. Estas historias de éxito no solo sirven como inspiración para quienes aún están sumidos en el abismo del dolor, sino que también ofrecen lecciones tangibles sobre el potencial de crecimiento y felicidad que pueden surgir después de los momentos más oscuros. Consideremos la experiencia de Clara, quien descubrió la infidelidad de su pareja después de más de una década de matrimonio. Inicialmente destrozada, Clara pasó por las ondas emocionales de la ira, la tristeza y el desconcierto. Sin embargo, su historia no se define solamente por este sufrimiento inicial. En lugar de permitir que la traición consumiera su identidad, Clara decidió mirar hacia adentro, embarcándose en un viaje de autodescubrimiento. Comenzó a valorar sus intereses personales nuevamente, algo que había descuidado en su matrimonio. Se inscribió en clases de arte, un viejo amor que había abandonado hace años. A través del arte, no solo encontró una nueva forma de expresarse, sino que también comenzó a sanar. Clara también buscó ayuda profesional, reconociendo la importancia de afrontar su trauma con el apoyo de un experto. El trabajo con un terapeuta no solo la ayudó a procesar su dolor, sino que también le permitió identificar patrones nocivos en sus relaciones pasadas. Clara emergió de esta experiencia con una comprensión más clara de sí misma y de lo que deseaba para su futuro. Su historia es un poderoso recordatorio de que el autodescubrimiento no solo es posible después de una traición, sino que también puede transformarse en una fuente de fortaleza inquebrantable. Otro testimonio impactante es el de Javier, un hombre que descubrió la infidelidad de su pareja a través de mensajes en el teléfono. Como reacción primaria sintió una sed intensa de venganza, un deseo de hacer sentir el mismo dolor a su pareja que él estaba experimentando. Sin embargo, en lugar de actuar impulsivamente, Javier optó por un enfoque diferente. Primero se permitió sentir y expresar sus emociones en un entorno sano rodeado de amigos cercanos que le brindaban apoyo incondicional. Luego canalizó su energía en un proyecto personal que dejó a un lado durante años: escribir un libro. A través de este proceso creativo, Javier descubrió que podía canalizar su dolor en algo constructivo. Su libro no solo se convirtió en un éxito comercial, sino que también le ayudó a reconectarse con su propósito y compromiso personal. Javier aprendió que la mejor venganza era vivir bien y encontrar paz en su propia compañía. Al elegir un sendero de creación, en lugar de destrucción, Javier transformó su trauma en una narrativa de éxito que inspiró a otros. Estos relatos también proporcionan una perspectiva valiosa sobre el poder del perdón. En última instancia, tanto Clara como Javier enfrentaron la misma decisión: dejar ir el resentimiento y perdonar a sus exparejas, no necesariamente por sus acciones, sino para liberar su propia carga emocional. Este perdón, difícil de alcanzar, pero profundamente liberador, les permitió avanzar sin la sombra del pasado, oscureciendo su futuro. El viaje hacia el perdón y la autocomprensión que Clara y Javier emprendieron no es fácil ni rápido. Estos caminos están marcados por desafíos y recaídas,
pero las lecciones aprendidas a lo largo del camino son invaluables. Una de las lecciones más significativas es que cada experiencia, por dolorosa que sea, tiene el potencial de moldear un nuevo futuro lleno de posibilidades. Además, el cuidado personal y la comprensión de uno mismo son elementos cruciales en este proceso de sanación. Al observar estas experiencias, es evidente que aquellos que atraviesan una traición a menudo emergen con una comprensión más profunda de sus deseos y necesidades, redescubriendo pasiones olvidadas y estableciendo límites más claros en sus futuros vínculos. Clara y Javier no solo sanaron, sino que también florecieron, encontrando un nivel de felicidad personal y satisfacción que nunca habrían imaginado posible antes de tener que enfrentar su dolor más profundo. Así, en estas historias de reinvención se puede encontrar una esperanza renovada. Son un recordatorio poderoso de que incluso en los momentos de mayor desesperación, hay una luz al final del túnel, que las dificultades pueden de hecho ser la forja que moldea una vida más plena y auténtica. Quien lea estas historias puede sentirse impulsado a avanzar por sus propios caminos con un espíritu renovado y una convicción íntima de que es posible no solo sobrevivir, sino prosperar después de una traición. Las experiencias pasadas realmente esculpen las interacciones futuras de las personas en maneras que uno no siempre anticipa. Después de una traición, el entramado psicológico de confianza y vulnerabilidad necesita redefinirse porque las pasadas heridas no se desvanecen simplemente, sino que informan cómo las personas se manejan en relaciones nuevas. Al observar cuidadosamente la transición emocional de Clara y Javier, vemos la complejidad de navegar aguas que ya no son desconocidas, pero que aún inspiran temor debido al dolor infligido previamente. Para muchos, el primer paso hacia la recuperación dentro del ámbito de las relaciones radica en la disposición a abrir nuevas puertas, lo que a menudo resulta tan desconcertante como avanzar a ciegas en un terreno accidentado. Sin embargo, esta nueva interacción puede quedar teñida por los ecos persistentes del pasado, a menos que se aborden conscientemente las inseguridades remanentes. Una autocomprensión fortalecida a partir de experiencias previas ayuda a definir los límites que promueven la salud psicológica y emocional, tanto personal como dentro del marco de una relación. Es esencial reconocer que si bien el deseo de confiar nuevamente puede existir, la cautela resuena con una voz considerablemente más fuerte, obligando a las personas a ser más selectivas. Este proceso de selección, cuando está bien dirigido por la autorreflexión y no dominado por el miedo, puede evitar el ciclo perjudicial de la repetición de errores. Aquí es donde las analogías acertadas destacan, mostrando cómo algunos simplemente reconstruyen patrones del pasado, mientras que otros transforman sus relaciones en un ente completamente nuevo que desafía los ciclos destructivos. Un enfoque proactivo es esencial para evitar entrar en otro ciclo de fracaso emocional. Parte de esto incluye centrarse en la comunicación honesta desde el principio, estableciendo las expectativas y expresando claramente las necesidades. Al mismo tiempo, mantener un sentido de independencia sigue siendo crucial. La dependencia emocional excesiva es un riesgo que, si no se controla, puede reiterar las mismas dinámicas que llevaron al dolor anterior. Lo que resulta indudablemente significativo es cómo la experiencia de una traición lleva a menudo a la revisión de qué significa el amor y qué se busca realmente en una pareja. Este proceso, aunque intrínsecamente personal, proporciona un marco para navegar hacia una madurez emocional que desafía el status quo de lo que tradicionalmente se percibe como felicidad conyugal. Las nuevas dinámicas se fundamentan en la demora de permitir una entrega completa hasta que las acciones y la reciprocidad demuestren de manera empírica que las palabras son algo más que una mera reacción al miedo de la soledad. Es un acto de equilibrio delicado que requiere paciencia y compromiso personal con el bienestar propio antes de sostener emocionalmente a otro. Considerar experiencias individuales y aprendizajes personales ofrece lecciones valiosas. Los errores de otros sirven como guías en el camino hacia relaciones más saludables. Una de las lecciones más comunes es evitar comparar a las nuevas parejas con las del pasado, permitiendo que cada relación se base en su propio mérito. La mirada crítica hacia nuestras experiencias anteriores nos recuerda constantemente las falencias que no quisiéramos repetir. Sin embargo, el desafío yace en recordar que cada individuo
aunque afectado por el pasado, posee la capacidad de escribir un camino único hacia el futuro. Surgen aquí historias de éxito, personas que tras cruces tortuosos encuentran no solo replicar una relación, sino forjar un amor renovado, uno que abraza y valora el individuo pleno. Esta exploración de nuevas dinámicas no solo es un relato de advertencia, sino una inspiración para el cambio. Revela la capacidad humana de evolucionar fuera del dolor hacia una expresión de amor que no está sujeta a anteriores desencuentros. En esencia, este ciclo de experiencia, aprendizaje y renovada emoción humana refuerza la noción de que más allá de la traición, las relaciones que emergen pueden ser no solo iguales, sino enriquecidas por la búsqueda consciente de plenitud, alegría. El perdón en la psicología es un terreno complejo que, lejos de ser simplemente una liberación emocional del otro, es una reconciliación interna con nuestro dolor. Perdónese a sí mismo por no ver venir la traición, por las veces que sintió que alguien más era culpable de sus desgracias o que su amor no fue suficiente. Es una transformación que reconcilia la experiencia vivida con una nueva narrativa de resiliencia y capacidad para renacer en un espacio emocional más sano. Cuando uno examina el perdón a través del prisma de la traición conyugal, ciertamente puede percibirse como una tarea abrumadora. Sin embargo, en este viaje hacia el perdón, no se trata de dar un pase libre a quienes nos hicieron daño, ni de olvidar lo que pasó, sino de liberar el peso que sigue acosándote en cada paso. Tal peso inhibe el bienestar, lo mantiene atado a la amargura y el rencor y obstaculiza el camino hacia el crecimiento personal. Andar por esos valles de lamentos implica abrazar que el perdón es de hecho un regalo personal, una reestructuración de su propio sistema emocional para construir muros robustos que nada ni nadie pueda derribar fácilmente. La psicología subraya que el perdón es un proceso personal y selectivo que depende de cada historia y lesión emocional. Ciertamente no todos los caminos hacia el perdón son iguales, y sería ingenuo afirmar que su mera ejecución simple y consciente es suficiente para lograr una liberación. La realidad emocional es más turbia, demandando a veces recordar aquello que quisieras olvidar, no para volver a sufrirlo, sino para poner las piezas en su sitio correcto, en la narrativa de tu vida, reconfigurando tu realidad a un estado de bienestar todavía más íntegro y consciente. Para algunos, el perdón comienza con la aceptación de una lesión emocional, mientras que para otros, inicia con la decisión consciente de dejar de alimentar el ciclo de negatividad. Un paso pequeño en esta dirección es reconocer que aferrarse al odio solo fortalece las cadenas emocionales que te atan al pasado. Es un reconocimiento interno que enfrenta los demonios de la traición, desarma las manipulaciones emocionales y redirige tu energía hacia la construcción consciente de un futuro, lleno de nuevas emociones renovadas, pero esta vez bajo tu propia influencia, brillo y sombra. A menudo se plantea la pregunta de cómo puede uno perdonar al traidor. La respuesta nace desde adentro. No es tanto sobre ellos como sobre buscar un estado de paz que despeje los cielos tormentosos. En este proceso introspectivo, uno se enfrenta con las propias expectativas, sueños no cumplidos, y la realidad de la imperfección humana, tanto en uno mismo como en los demás. Este componente, aunque trascendental, a menudo pasa desapercibido. Uno no es visto como la figura que sufre, sino como el protagonista que emerge fuerte, redescubriendo qué significa amar sin cadenas ni culpas. Por el camino, la influencia de perdonar uno mismo y a los demás trasciende a cambios palpables en el día a día. Aquellos que han logrado navegar este río turbulento atestiguan que cada reconciliación interior es una liberación del poder que las viejas heridas tenían sobre su bienestar actual. El perdón, por tanto, deviene en una herramienta de autoempoderamiento, reversionando el relato en donde aquel que era víctima se convierte en autor de su propio desarrollo personal. En la ruta del perdón, las lecciones se aprenden a través del tiempo, los reconocimientos y las decisiones conscientes de liberar tensiones. Si bien el perdón no obliga a olvidar el daño infligido, sí ofrece la oportunidad de reposar el corazón, de permitirse la paz suficiente como para no escapar, sino para fluir con el nuevo entorno que se ha tallado a medida, un entorno de resiliencia en donde florece la libertad de ser quien uno decida ser sin el peso del pasado dominándolo. Así, el verdadero poder perdurable del perdón se revela como un acto de amor propio que no busca resolución externa sino interna.
un arte refinado que transforma las heridas cerradas en senderos iluminados hacia la paz. En estas luces las pesadillas se aplacan, el dolor cede, y se abre el paso hacia la libertad emocional. Y con cada paso que se da, cada herida que se perdona, se descubre un yo renovado, listo para dejar que el flujo natural de la vida lo guíe hacia nuevos horizontes alejados del manto de la amarga traición. En este camino hacia un futuro libre de resentimientos, las cicatrices emocionales son inevitables, pero no tienen que definir el resto de nuestras vidas. Una vez identificado el daño, lo más crucial es el siguiente paso. ¿Cómo se avanza sin ese peso? La respuesta radica en una serie de técnicas de autocuidado y desarrollo personal, enfocadas en lo que merece ser lo primordial en nuestra existencia, la felicidad y el bienestar personal. Para liberar el corazón de sentimientos acumulados, es esencial primero reconocer las emociones que afloran tras la traición. La negación, la ira y la tristeza son todas válidas, pero dejarlas organizar nuestra historia solo las perpetúa. Aquí el amor propio se convierte en un aliado indispensable. Invertir en uno mismo, reaprender a ser la propia prioridad, es un proceso transformador que tiende un puente hacia una vida más plena. Deja de ser el personaje secundario en la vida propia y ábrete paso a ser el protagonista. Busca actividades que nutran el alma y la mente, desde el ejercicio físico hasta la meditación o el arte. Cada paso cuenta en la elaboración de un nuevo tapiz emocional, donde el hilo central es el propio bienestar. El engranaje crucial que mantiene este proceso en movimiento, la autoaceptación. No se trata solo de perdonar al otro, sino de disculparse con uno mismo por haber dudado de su valía y potencial. Este ejercicio no es una actividad aislada, sino un compromiso diario. En cada decisión de ser amable con nosotros mismos, construimos un escudo protector ante el resentimiento que intenta colarse, recordándonos que el punto de partida y llegada somos nosotros. Aquí radica la clave del empoderamiento. La planificación de un futuro sin resentimientos también implica desarrollar nuevas rutinas que sostengan un estilo de vida saludable. No subestimes la fuerza de hábitos positivos como el ejercicio físico regular, una dieta equilibrada y sueño reparador. Estos pilares no solo mantienen el cuerpo en óptimas condiciones, sino que tecen una red de apoyo para la mente fatigada. En estos momentos de autocuidado, se encuentra el refugio que nos resguarda y recarga luego de jornadas emocionales intensas. Además, al tomar conciencia de la importancia del entorno que se elige, se clarifican las relaciones que se desean cultivar. Rodéate de personas que enciendan luz en los días oscuros, que validen tus emociones y te desafíen a seguir creciendo. Las conexiones humanas que forjamos pueden ser la diferencia entre quedarse atrapado en un ciclo de resentimiento o elevarse hacia nuevos horizontes. Invierte en verdaderas alianzas emocionales mismas que brinden apoyo, entendimiento y un sincero deseo de celebrar logros. Por último, el desarrollo personal incorpora el poder de la intención. Visualiza lo que deseas con claridad. Imagina el tipo de vida que buscas tras los eventos desafiantes. La intención es una brújula interna que dirige cada acción hacia el renacimiento personal. Sin embargo, la verdadera magia ocurre cuando se pasa de la intención a la acción concreta. Las decisiones que damos cada día son ladrillos en el camino hacia una realidad sin las cadenas del resentimiento. No dudes en utilizar afirmaciones positivas que mantengan la motivación latente, recordándote que la transformación es posible. No se trata de borrar lo vivido, sino de reescribir lo que vendrá a partir de esta nueva perspectiva empoderada. Redefinir el futuro no es una mera aspiración. Es una posibilidad tangible que emerge cuando el deseo profundo de cambio se encuentra con acciones vivas y presentes. Al final del día, la pregunta que se debe hacer es: ¿qué historia se desea contar? Un relato de resiliencia y redención, donde el pasado pierde poder y el presente es el escenario de una nueva obra maestra emocional. La travesía hacia un mañana sin resentimientos es un testimonio al poder del espíritu humano para sanar, crecer y prosperar contra las adversidades. Es la declaración de que, independientemente de lo que el ayer haya traído hoy, es una oportunidad renovada para moldear el futuro que realmente refleje nuestra fuerza y deseos más profundos. Aquí está la esencia de vivir con propósito,
saboreando cada pequeño avance como una victoria en la batalla hacia la brillantez personal. Un viaje ciertamente con sus desafíos, pero nunca tan poderoso como las alas que te elevan. A lo largo de cada camino hacia el bienestar, se levantan obstáculos que, aunque desafiantes, son esenciales para el crecimiento. Los individuos que han experimentado la traición se enfrentan a menudo a una variedad de barreras emocionales y psicológicas que parecen insuperables. La superación de estas barreras, sin embargo, no solo es necesaria, sino profundamente transformadora. El primer obstáculo que surge es la desconfianza en sí mismo. Después de haber sido engañado, es común que las personas cuestionen su percepción de la realidad. Esta inseguridad no solo se asienta en su capacidad de juzgar correctamente las situaciones o las intenciones de los demás, sino también en su autovaloración. Sin embargo, reconstruir la confianza en uno mismo comienza con pequeños pasos: tomar decisiones informadas, basadas en el conocimiento adquirido previamente, y celebrar cada pequeña victoria personal, por modesta que sea. Otro desafío significativo es la tendencia a reprimir emociones difíciles, un mecanismo de defensa que, aunque temporalmente útil, puede conducir a un ciclo tóxico de negación y aislamiento emocional. Aquí buscar apoyo, ya sea en amigos, en grupos de apoyo o en la terapia profesional, es crucial. Es en la vulnerabilidad compartida donde se encuentran las semillas del fortalecimiento emocional. Reconocer y procesar emociones dolorosas permite a las personas liberarse del poder paralizante de la traición y avanzar hacia una aceptación más plena de su experiencia. Las expectativas de los demás, especialmente las de familiares y amigos cercanos, pueden convertirse en tanto un ancla como una fuente de presión. Las opiniones externas, aunque bien intencionadas, pueden oscurecer el juicio personal, desviando el enfoque del camino hacia el bienestar. Reconocer la separación entre los deseos personales y las opiniones de los demás es esencial para tomar decisiones auténticas, basadas en el propio bienestar. La autoafirmación en estos momentos no solo es un acto de coraje, sino también de amor propio. A menudo la gente se enfrenta al obstáculo del perdón, malinterpretándolo como excusar el comportamiento de quien les traicionó. Sin embargo, el perdón en su forma más pura es una economía emocional que libera a quien perdona. Se trata de dejar ir el odio y el rencor que tan fácilmente pueden consumir nuestra energía vital. Vinculado a este concepto está el poder de dar el siguiente paso en el propio viaje: el autoperdón. Perdonarse a sí mismo por las emociones sentidas y las decisiones tomadas en momentos de dolor es un componente esencial para restaurar el equilibrio interno. La construcción de un nuevo futuro también puede ser impedida por los recuerdos del pasado. Estos recuerdos, a menudo intrusivos y dolorosos, deben ser abordados no como enemigos, sino como maestros. Aprender de cada experiencia vivida es una forma de honrar el camino recorrido, permitiendo que esas lecciones guíen el desarrollo de un futuro próspero. Aquí, la práctica de la atención plena puede desempeñar un papel crucial, redirigiendo la energía mental hacia el presente y alejándola de las sombras pasadas. Reemplazar la agitación interna por la paz es un proceso que requiere paciencia y tiempo. La paz interior surge cuando uno acepta no solo los errores y las fallas del pasado, sino también las potencialidades del presente. Adoptar hábitos de autocuidado como la meditación, el ejercicio regular y las prácticas de gratitud puede cultivar una mente más serena y abierta, preparada para las oportunidades que el presente ofrece. Finalmente, es vital reconocer que los obstáculos son parte integral de la evolución personal. En lugar de temerlos o evitarlos, se debería aprender a verlos como compañeros del viaje, como recordatorios de la resiliencia inherente en cada persona. Cada obstáculo superado no solo fortalece la estructura emocional, sino que también ofrece nuevas perspectivas que enriquecen la experiencia humana. En este camino de superación y autodescubrimiento, uno se da cuenta de que la verdadera libertad radica en la capacidad de reinventarse constantemente. La satisfacción no se encuentra en la ausencia de obstáculos, sino en la transformación que se logra al enfrentarlos. Con cada barrera superada, el eco de la traición se disuelve aún más, dejando espacio para una renovada esperanza y confianza en uno mismo. Con el transcurrir de los días, las sombras que antes protagonizaban su vida empezaron a desvanecerse. En un apartamento vacío, sin más testigos que las paredes desgastadas, los ecos de la traición reverberan fríamente,
pero cada vez con menos fuerza. La sombra del engaño se alarga y se diluye como un suspiro liberado que ha estado contenido por demasiado tiempo. Ella, el símbolo de las promesas rotas, también siente que la estructura de su mundo comienza a colapsar. Un castillo de naipes que queda disperso a merced del viento, dejando únicamente una figura solitaria que sostiene nada más que los ecos de sus decisiones. Él, en cambio, ya no necesita palabras. Ha descubierto que a veces la verdadera victoria no reside en el ruido de la venganza, sino en la paz ensordecedora de la indiferencia. Su silencio, un reino donde ha aprendido a habitar, se convierte en su mayor fortaleza. El pasado pierde su garra, las cicatrices que alguna vez brillaron con un dolor incandescente, ahora se funden tranquilamente en su piel, recordatorias serenas de una batalla emocional triunfante. Y tú, al observar esta metamorfosis, te preguntas qué hubieras hecho en su lugar. ¿Tendrías la templanza para esperar con paciencia a que el silencio hable más alto que cualquier confrontación? Cada instante de quietud es un lienzo en blanco, un espacio donde puedes rediseñar tu vida lejos de las rupturas del pasado. Los finales de algunas historias no llegan con la explosión que uno espera, sino con un susurro sagrado, una corriente subterránea que guía hacia un nuevo comienzo. La traición yace como un anillo olvidado en el suelo quieto, atrapando el reflejo pálido de lo que una vez fue. La puerta entreabierta simboliza el perdón concedido, no como una declaración audaz, sino como una rendición silenciosa que otorga libertad, una bocanada profunda en una habitación vacía. La luz del amanecer baña al protagonista. Mientras se aleja, su silueta se torna etérea a medida que se funde con el amanecer. Transformación es un rayo de luz que da forma a los contornos de una nueva vida libre y llena de promesas no pronunciadas. No todas las lecciones llegan con fanfarrias, algunas se susurran en el vacío, resonando con cada latido dejado atrás. Y al final, en el vacío se encuentra una especie de plenitud. Este es el refugio de serenidad, donde las respuestas no necesitan ser verbalizadas. Quizá tras el estruendo de las decisiones apresuradas y las palabras llameantes, se oculta lo que realmente importa. A través de las fisuras de un pasado roto, se cuela una visión diluida, acogedora, pero firme con su propia verdad serena. Y tú permaneciste callado también, esperaste lo suficiente para ver cómo la verdad se abría paso por sí misma. Porque algunos finales no surgen de un clamor, son sagrados en su simplicidad, la concluyente síncopa de la vida.